Antes del IVA, doctor Ortega, todo empleado tiene retención. Sí, en Colombia toda persona que gana más de 26 millones de pesos al año está teniendo retenciones. 2 millones. Y esas retenciones son altas. Sí. Lo que pasa es que la mayoría no se entera. Y es parte de la inequidad que el ministro le ha venido anunciando a los colombianos. Es muy injusto que un asalariado de la clase media tiene una retención, esa retención puede ser alta y no se le devuelve un peso. Y hay personas que ganan más de 10 millones de pesos al año, que les va, yo diría que en Colombia bastante bien, y esas personas tienen todo tipo de beneficios y terminan pagando menores impuestos en porcentaje que el que gana esos 2 millones. Pero entonces, por eso la retención en la fuente para los empleados. Hoy no se retiene a partir de qué salario para En abajo. asalariados de 26 millones. Mensualmente es... Eso serían 2.3 aproximadamente. 2.3 mensuales. Sí. Ahí hoy no se retiene. No, señor. Esas No se personas retiene. no se les está reteniendo. ¿Y eso sigue nada. igual? ¿Qué? Estamos mirando. Yo soy de la opinión de que eso se debe bajar un poquito con retenciones bajitas. Y la razón, es importante que la gente se concientice de cuánto le pagan y de cuánto le quitan. Le voy a explicar qué pasa. Tenemos una investigación de esas aburridas que tocas en la DIAN, de una empresa que le metió gastos a cabeza de sus funcionarios. Y después resulta que parece que fue para un soborno, pero le metió ingresos a la gente que eran empleados de ellos sin que nunca se los hubiera dado. Si los empleados no se enteran qué llevan los empleadores a su contabilidad, puede suceder, y lamentablemente tenemos casos que muestran que en Colombia sucede, que a la gente le dan 100 pero meten en la contabilidad 150. No, pero perdón. En CNI, las personas que ganan 2.800.000 al mes no tienen retención. 2.300.000 al mes. 2.300.000 al mes. ¿Eso va a seguir igual? Pues estamos haciendo cálculos para poner unas retenciones bajiticas. Pueden ser 1.000 pesos, pueden ser 2.000 pesos. Pagar 2.000 pesos una persona que gana 2.300.000 al mes los puede pagar, Yanit. ¿Y para qué lo hacen? Para que la gente vea cuánto están poniendo en la contabilidad. Porque ¿cómo funciona un sistema tributario? En que todo el mundo controla a todo el mundo. No es que la DIAN controla a todo el país. ¿Cómo funcionan los sistemas europeos o el sistema americano? Todo ciudadano que trabaja por contrato o por salario tiene unas retenciones ínfimas. ¿Por qué es importante? Porque él tiene que obligarse a pedirle... Ganen lo que gane. ¿Inclusive los 2.300.000? Sí, pero ínfimos que pueden ser 1.000 pesos. No, o sea, pero actualmente... en Bogotá la gente paga impuesto predial sobre viviendas de 9 millones de pesos. Y lo pagan la gente en Ciudad Bolívar, en Lucero Alto, y lo pagan con orgullo, porque eso es ser parte de una sociedad. Pagar 1.000 pesos uno los puede pagar, no hay argumento, porque eso le vale una boleta a cine. Es una sociedad donde se quiere tener infraestructura, donde se quiere tener seguridad. Es importante que todo el mundo sea consciente de qué está pasando en las contabilidades de las empresas y qué están diciendo que son los ingresos de él. Pero perdón, ¿cómo sabe mi camarógrafo que no le retienen sobre 2.300.000 al aplicarle retención a eso, a ese sueldo? ¿Cómo sabe cómo se maneja la contabilidad de la compañía? Yo le cuento cómo. A ver. Se van a pedir unos formatos, unos formularios. Se van a expedir por parte de la DIAN. Por parte de la DIAN y de los empleadores. Y eso es parte de toda administración tributaria. Generalmente, ¿cómo funciona? Cuando usted contrata a alguien, se genera un formulario de vinculación. Cuando usted despide a alguien, se genera un formulario de desvinculación. Entonces se sabe esas personas dónde estuvieron vinculadas, quién los empleó, en qué periodos de tiempo. Sí. Y a cada uno de los empleadores se les exige que saquen un certificado de todo lo que llevaron a la contabilidad a nombre de esa persona, en bien y en especie. Porque en Colombia hay muy importantes remuneraciones que no se dan en plata, sino se dan en especie. Entonces es muy importante uno poder saber... ¿Eso se va a prohibir? ¿Eso no está prohibido? No, se va a prohibir. Se va a disminuir. El beneficio actual es muy grande y está llevando a que a mucha gente le pagan mucho en especie. ¿Eso se va a eliminar? Se va a disminuir de manera importante. Porque lo que queremos es que las bases se sinceren. ¿Cómo le digo? Que la gente, que nos digamos la verdad. Si a usted le pagan 40, le pagan 40. Nosotros no queremos que pague más. Queremos que pague más fácil. Y queremos que usted haga una labor social muy importante. Y es que usted pida su certificado de retenciones y de pagos de la seguridad social. Porque a la gente, mucha gente le pasa, y yo lo he visto tristemente, que le dicen que le están pagando la seguridad social y le hacen los aportes un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Y cuando se enteran, ya la sociedad no existe. Uno tiene que tener una relación que sea transparente entre el empleado y el empleador. ¿Y cómo se hace transparente? Que al final del año hay un certificado
que es el certificado con base en el cual se hacen devoluciones tributarias automáticas. Y yo le devuelvo esa plata, y se la devuelvo, si quieren, en 15 días a una cuenta bancaria. Pero para mí es fundamental que todo ciudadano se concientice de qué está pasando y que la gente vea qué es lo que en realidad está sucediendo y cuál es la totalidad de su ingreso. Ahora, 2.300.000 sin retenciones, eso es una tabla, ¿no es cierto? Es una tabla, y es una tabla larga, porque es que cobra de poquito a poquito, es muy facilita. Entonces van a ser 1.000 pesitos. Puede ser muy Pero poquito, cuando son 3 millones ya son 10.000 pesitos. No, sí, 10.000 pesitos. Sí, y cuando son 5 millones ya son 20.000 pesitos. Sí. Y hoy en día les están reteniendo más. Lo que pasa es que no se enteran. Si sus periodistas hicieran las cuentas de cuánto han pagado en impuestos, muchos dirían, ¡ouch! Lo que pasa es que no tienen ni idea de lo que están pagando. Hoy en día están pagando y pagan un montón de plata, pagan 2 billones de pesos. Que la empresa lo hace por ellos. Pues la empresa se los paga y se los quita, se los retiene, porque es plática de ellos. Pero muchas veces se la roban. Pero para cumplir la ley. Sí, pero muchos se la roban. Pero no aquí. No, usted no, pero por Dios, usted jamás haría eso. No, pero yo le puedo mostrar casos, como nos pasó en Cali, en que el empresario se queda con esas retenciones y se las roban. Bueno, ahora, el IVA. Sí, señor. IVA sobre insumos, ¿eso qué es? Pues nosotros teníamos el mandato de mejorar las condiciones de vida de los más pobres, y cuando uno mira, pues los más pobres en Colombia, la mayoría están en zonas rurales, y las personas pobres que están en zonas rurales, pues no tienen impacto per se del IVA. Pero sí, los pequeños productores del agro tienen un problema, y es que los insumos del agro tienen IVAs muy altos. Entonces aquí hay muchas mentiras en el tema del IVA. Si usted tiene un insumo, una persona que produce gallinas en Nariño, sí, y compra todo ese concentrado, sobre ese concentrado él paga 16% de IVA. Y cuando él vende, como él vende volúmenes pequeños, él no tiene la opción de presentar una declaración ante la DIAN. Y le toca trasladar ese costo del 16% de los insumos, que en el caso de un pollo puede ser el 70% de los costos, al valor final de su producto. Y es por eso que usted tiene que la gente es muy vulnerable en sitios de frontera con los productos agrícolas de Ecuador o de Venezuela. Entonces estamos tratando de hacer una forma balanceada en tratar de mantener un sistema que funcione en Colombia con el problema de informalidad tan grande que hay, que bajándole el costo de los IVAs de los insumos del sector agrícola y bajando el impuesto de renta del sector agrícola, porque consideramos que el agro es un sector que desde el punto de vista de seguridad nacional, de ocupación territorial, de lucha contra la pobreza, requiere una apuesta importante por parte del país. El maíz amarillo, el maíz de la ¿se considera insumo? Claramente es un insumo. Entonces baja el IVA ahí. Es lo que estábamos planeando hacer. Ese tema estamos otra vez en el tablero repensando los números, porque con toda la desinformación que se dio, pues ahí estamos con unos problemas en hacer que toda la historia cuadre. Pero el objetivo sí es tratar de abaratar la competitividad de ciertos sectores, porque consideramos que son importantes para la condición de vida de los más pobres y para la producción de los pequeños y medianos agricultores en el campo colombiano. ¿A qué desinformación se refiere usted? En que dijeron que el objetivo de nosotros era cobrarle IVA a los pobres en la canasta básica, que ese nunca ha sido el objetivo. Pero se proyectó un proyecto, un anteproyecto. Salió un articulado, sí, en el cual había unos números que, como muy bien dijo el presidente, no son la reforma, pero ese articulado no lo había leído yo, no lo había leído el ministro. ¿Y de dónde salió? Hay discusiones en la entidad, que yo creo que son totalmente legítimas, donde pusimos a mucha gente a pensar cómo podemos bajar el precio de los alimentos y cómo podemos bajar los costos de los IVA de los insumos básicos sin que terminemos con un hueco fenomenal en el total del recaudo. ¿Y se filtró sin que eso se dado cuenta de trabajo? No, filtró a alguien con un poquito de mala fe, porque pues generó un nivel de desinformación bastante importante, pues, pero nosotros estamos en la tarea de corregir esa desinformación. Pero entonces, ni el ministro ni usted pensaron jamás en crear IVA a los alimentos, a la canasta familiar básica. Nosotros lo que pensamos, y lo pensé yo con unos técnicos, es cómo logramos generar que el sector agrícola funcione de la mejor manera posible, entendiendo que tienen unos IVAs altísimos en los insumos y que la DIAN no tiene la capacidad operativa de devolver los IVAs de los productos cuando son exentos. Entonces se discutió con el sector agrícola y yo me reuní con muchas personas del sector diciéndoles, yo no creo que este país tenga la capacidad administrativa de devolver IVAs. Devolver renta es fácil porque es un impuesto directo. Yo sé que la retención fue de Yamil, yo sé Yamil quién es, sé cuál es su cédula, cuál es su dirección, le puedo devolver. Pero en un impuesto indirecto, donde alguien me dice, yo quiero que me devuelva unos IVAs que yo le pagué a un jurgo de personas que uno no sabe si existen, está permitiendo que le estén robando al país cifras muy importantes, como se demostró en el caso de Bogotá, de esta señora Blanca Yasmín Becerra, o en el caso del señor Moncada,
en Medellín y falta que Dios quiera metan a la cárcel los de Cali, los de Barranquilla, los de Santa Marta, porque en Colombia este tema de las devoluciones de IVA se vuelven una mafia. Y cuando se vuelven una mafia y la administración es débil, lo que uno le pide al sector privado colombiano de bien es que nos ayuden a pensar en unas reglas donde no tengamos que exponer al país a devolver cosas cuando no contamos con forma de verificar si una factura es real. Porque en Colombia las facturas lamentablemente las hacen dobles. Y hay gente que tiene doble numeración. Y hay gente que tiene programas para cambiar la contabilidad, para robarse el IVA. Y eso está pasando en el país. Y Colombia tiene que moverse a facturar electrónicamente para que la factura sea íntegra y sea auténtica. Y todos estos fraudes se paren. Y ese día podemos devolver todos los IVAs que quieran, pero mientras tanto estábamos pidiendo que nos dieran un espacio de una transición mientras que montamos sistemas de facturación electrónica, porque al país le están robando el IVA y la gente lo paga, pero se lo roban. Tema final, la gasolina. No, hay la voluntad del gobierno de bajar el impuesto. La parte territorial es muy sensible porque es uno de los porcentajes importantes con base en el cual se está financiando la infraestructura vial y de Transmilenios a nivel de los municipios. Entonces el gobierno, mirando sus impuestos y mirando las posibilidades que tenemos de todos los beneficios que estamos dando, que son importantes, se está mirando por lo menos una reducción de 200 pesos de partida. De impuestos nacionales. Sí, y cambiando las reglas para que si el precio de la gasolina cae, inmediatamente la gente vea un mayor alivio, y si sube, los impuestos no suban proporcionalmente, porque eso genera que el crecimiento fuera aún mayor que el crecimiento del precio de la gasolina. Y se están mirando beneficios muy importantes adicionales para el sector productivo, particularmente pequeñas y medianas empresas, de parte del IVA de bienes de capital, permitir que se les descuente de sus otros impuestos, para aliviar la situación de inversión de los pequeños y medianos. Bueno, doctor Ricardo Ortega, buenas noticias. Nosotros creemos que si logramos armar una reforma donde todo el mundo sea legal, donde acabemos con la cultura de hacer vivezas, y es que el oportunismo es una cosa que a la sociedad tarde que temprano le sale cara. Juguémonos limpios, juguémosle limpio al país y juguémosle limpio al futuro de Colombia, que creemos es grande y creemos que vamos por buen camino. El país está creciendo, está prosperando. La DIAN y el Ministerio de Hacienda quieren jugarle limpio a todos los colombianos, facilitarles los trámites, facilitarles la vida. Lleguemos a una regla donde nadie, absolutamente nadie, considere aceptable que le digan, oiga, le vendo menos, pero págueme en efectivo. Y que la gente no acepte eso, y que alguien le diga en una bomba de gasolina, oiga, le doy factura. Usted no me puede preguntar si me da factura, usted me tiene que dar factura. Es una obligación de toda persona que vende entregar la factura, porque es la única forma que garantizamos que nadie engañe a los demás, porque el que no paga impuestos está robando al resto que sí pagan. Doctor Juan Ricardo Ortega, director de Leal, muchas gracias. No, Yanni, a usted, y esperemos que podamos sacar una cosa que le sirva a Colombia. Ojalá sea así. Para eso la pregunta es obvia. En general, con las bases que ha expuesto el doctor Ortega, ¿qué les parece el proyecto de reforma tributaria sobre estas tasas? Muy bueno, regular o malo. Este sondeo, el resultado será en la final de la emisión. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CNE.